David. Y mi mente se iba un poquito y yo pensaba, ¿qué pensará el religioso de lo que aquí está aconteciendo? El caspero me voló un poquito y yo decía, Señor, ¿qué irá a pensar la gente cuando nos vea por la televisión a Pedro, el coordinador internacional de Gigi Ávila, bailando merengue? Al Chino Millán, director general de presupuesto de las cruzadas de Gigi, bailando merengue. Al pastor David, director de la cruzada, bailando merengue. A la misma vez, mientras yo pensaba eso, yo decía, Señor, que cuando ese video salga, por favor, esa gente esté confesada. Porque, hermanos, es muy difícil cuando la gente no tiene una mente abierta para entender la grandeza que el hombre siente cuando su vida ha sido afectada por el Señor. Yo te digo algo, hermanos, o sea, la felicidad que un ser humano procesado por Cristo evidencia es indetenible. Porque el milagro de la transformación es tan grande. Óigame, hermano, es tan grande, es tan grande, es tan grande, que cada momento que nosotros somos proyectados a exaltar a Dios, nuestro cuerpo tiene que desobedecernos. Porque de verdad, ¿qué hubiese pasado con nuestras vidas si ese Jesús no le hubiese dado sentido? Yo quiero predicar la palabra del Señor. Voy a darles mi testimonio y quiero compartirlo en base a un clásico en Dios. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Abra su Biblia, libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. El título de este mensaje es Transformados por las manos del alfarero. Y esto para mí evidencia el poder restaurador, como decíamos en la mañana, que Dios tiene para convertir lo que no es en cosas útiles de honra y de gloria. Mire la base, Jeremías 18. ¿Estamos listos? Vaya del 1 al 6, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, ojo a esto, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, habla Dios. Dice Jehová: he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Cierre su Biblia, por favor. Cuando yo leo la radiografía de Jeremías, dentro de esta verdad bíblica, hermanos queridos, yo estoy viendo primeramente el plan perfecto de Dios con su creación.
entrar a Jeremías, quiero transportarme al libro de Génesis. Cuando en la mente de Dios, Dios diseñó la creación, Dios diseñó los animales del campo, Dios diseñó las figuras de la faz de la tierra, las constelaciones, los planetas. Pero dentro de ese propio diseño, todo lo que Dios diseñaba era placentero. Día tras día traza las directrices de la vida, día tras día traza las directrices de la tierra. Pero en un momento, despacio, Dios dice: todo lo que yo le he dado a la tierra, a la existencia, tiene un buen sentido común, pero como que este lugar necesita algo mejor. En esa mente Dios procesa la obra más grande del mundo y la creación más perfecta dentro del corazón de Él, y es el hombre. Ese hombre, desde antes de la creación, ya estaba en la mente de Dios, todavía no era efectivo, pero llegó un momento donde Él, con sus manos, diseñó la vida de un ser llamado Adán. Un Adán perfecto, un Adán hermoso, un Adán hecho a imagen y semejanza de Dios, como una joya o una obra de arte. Cuando ese diseño Dios lo hace, Dios se sentía orgulloso de su obra. Dios se sentía complaciente de su obra, a un nivel tan grande que le otorgó toda la autoridad de la faz de la tierra. Dentro de esa realidad nadie era como ese hombre. Dentro de esa realidad nadie era superior a esa creación. Porque en las manos de Dios, en el diseño que Dios tenía sobre la faz de la tierra, había solamente una figura perfecta, y era la figura del hombre. De esa figura Dios se sintió orgulloso hasta el día que perdió su honra. Por eso es que leo en un Jeremías 18 la descripción de Dios. Dice la palabra que en la casa del alfarero Dios trabajaba su vasija. Dios se sentía orgulloso de procesar esa vasija. Dios se sentía placentero de proyectar esa vasija. Pero el paréntesis dice: en esa propia casa esa vasija se rompe y se echa a perder. Esa pérdida trascendió por tiempo, esa pérdida trascendió por siglos. Esa pérdida fue un dolor marcable en el propio corazón de Dios. Cuando visualizamos una realidad como esa pérdida determinó un sentimiento confuso de Dios, donde Dios dice: lo que yo mejor creé se me pierde en mis manos, se me rompe en mis manos. Pero mira el mensaje expresivo de Dios, porque quiero entrar en materia con mi trato con Dios. En esa mente de Dios el mensaje no quedó incompleto en la pérdida. La palabra dice: pero aun cuando la vasija se rompe, pero aun cuando lo perfecto de Dios se rompe, estando perdido, roto, marcado en una pérdida total, la palabra dice: en las manos del alfarero Dios lo restaura, y el vaso que se rompe lo hace mejor. ¿Por qué he entrado en materia hablando primeramente en el mensaje de esta verdad? Porque, hermanos queridos, en un proceso ambiguo, la misma realidad de la creación de un Adán, de lo que Dios creó como un ser perfecto, hoy es el plasma de lo que diariamente nosotros podemos ver con cada ser humano que en la tierra está. Yo un día le decía a un psicólogo: en mi mente humana, yo fui un ser perfecto en Dios. Fui creado para Él. Fui creado para honra. Aún en la mente humana, cuando posiblemente mi madre creció y engendró
el deseo de tenerme. Hermano querido, cuando yo rompo el vientre de mi madre, en la vida mía, siendo un niño, no había dolor, no había marcas plasmadas. Era un niño que solamente quería vivir. Aún más cuando era un niño, yo me acuerdo que por mi mente los malos pensamientos nunca vinieron. Yo cuando caminaba siendo un niño de 8 años, el deseo más grande en mi sanidad, en mi vida, aunque era un fruto de un hogar bastardo, era ser un médico. Pero lamentablemente el golpe de la vida, el crecer con dolor, a muy corta edad rompió mi sueño, rompió mi proyecto, rompió mi propósito original. De ser un niño estropeado en mi niñez, aún yo no conjetuaba la desgracia en mi vida, pero a muy corta edad, queriendo mitigar el dolor de un hogar, el dolor de no tener un padre, el dolor de oír a una madre maltratarme desde niño, creo en mi vida marcas de dolor, siendo una creación común para ser una creación marcada y estropeada. En esta vida, a mis 11 años, yo todavía era un niño común y corriente, con amarguras, pero con deseos de vivir. Pero no pudiendo hacer una vida familiar, no pudiendo tener la responsabilidad paternofiliar de cualquier persona, cualquier niño, esa amargura rompe mis sueños. Esa amargura rompe mis intenciones originales y empieza mi vida a ser destruida aún en un propósito noble. 12 años, quiero mitigar la desgracia de una vida y empiezo jugando entre criminales, oyendo sus sueños, oyendo sus palabras, oyendo sus metas, oyendo sus desastres. Y mientras más me acercaba, la ilusión de un niño se iba perdiendo para ir formando en mi vida el carácter de un monstruo. Cuando cumplo 12 años, el amor que no tuve en mamá, el amor que no tuve en la responsabilidad de un padre y de una familia, lo empecé a conceptuar en la vida de la calle, entre delincuentes y bandidos. Esa realidad en mi vida me lleva a asociar mi vida a un mundo de violencia. Esa realidad en mi vida lleva a asociar mi vida a un mundo de desgraciados y hombres mal pensados. Esa realidad en mi vida lleva a mi vida a asociarse en un mundo de dolor y de miseria, donde a muy corta edad cambio el sueño y la nobleza de Dios por la amargura y el dolor de los hombres. Cuando esta realidad la traigo en el contexto de la palabra, hermanos queridos, hay mucha gente que se pregunta: ¿los malos nacen malos? Yo le tengo que decir, hermano, los malos no nacen malos. Los malos, cuando nacen, son personas hechas a imagen de Dios. Pero aquí hay un punto importante que yo quiero determinar dentro de esta realidad. La maldad viene cuando el caminar del hombre se da, las directrices no se marcan correctamente, y en la ignorancia, hermano querido, de los hombres formamos niños irresponsablemente. Esa realidad yo la golpeé en mi vida. Esa realidad fue el principio de mi historia. Esa realidad fue la calamidad como yo empiezo una vida delictiva. Porque yo me acuerdo, aún cuando fui a hacer mi primer bautismo, mi primer homicidio, a mí mis manos me temblaban cuando iba a hacer el torcido. A mí mis manos me temblaban cuando iba a disparar mi primera vez. Porque dentro de mí tenía la originalidad del Dios que me creó, aunque era un niño. inconocible a Él.
Pero se da la evidencia y caigo en esta red. Y de ser un niño soñador, 13 años, paso a ser un niño asesino. En mi país natal se conoce como un niño sicario. Hago mi primer homicidio mitigando mi dolor. Y de ahí en adelante, hermano, lo que viví en mi vida fue pura desgracia. Después de la primera muerte, ya mi corazón se endureció. Y la vasija en las manos del alfarero se rompe completamente. Pierdo mi estima, pierdo mis sueños, pierdo mi motivación. Y abrazo la oferta perfecta que humanamente mitigaría mi desgracia por el resto de mi vida. 14 años, el niño se pierde en las manos del alfarero. 15 años, empiezo a endurecer mi corazón y ya no era un niño común y corriente. Ahora el que me mirara mal le tumbaba la cabeza y no me dolía. 15 años, empiezo a aprender juguetes y a jugar con la vida, con armas como su ametralladora Singra, Uzi, mini Uzi, Colt Caballo, Smith Wesson, 30-30, 30-06, R15, AK, granadas de fragmentación para hacer terrorismo. 16 años, empiezo a abrazar contratos de mucho dinero. 17 años, empiezo a asociar mi vida en una ganga inmensa en Medellín, Colombia, conocido como el Parche Norte o la Ganga de los Tesos. 18 años, entre sicarios y criminales empiezo a tener un apodo y un nombre sobresaliente y empiezo a ganar prestigio entre la gente que me conocía. 19 años, ya no solamente Colombia y mi barrio me reconocía como un criminal joven, ahora me asociaban con el narcotraficante más grande del mundo. 19 años, plasmo la vida de ser un niño ante lo que es el mundo criminal del homicidio a sueldo. A mis 19 años llego a ser llamado John Henry el Chino Millán, donde muchas personas juzgaban mi vida por mi desgracia, pero muchas personas no conocían cómo mi vida se engendra en un mundo de desgraciados. 19 años de edad, en primeras planas de prensa salían nuestros homicidios, nuestra vida dentro del mundo más grande de la mafia colombiana, llegando a liderar una ganga de 126 asesinos dispuestos a tumbarle la cabeza a quien sea. Y al lado de la ganga más o menos 5,000 personas esperando oportunidad para trabajar con el narcotraficante más grande del mundo. Esta realidad se evidencia en Colombia, década de los 80, año 88, 87, donde no solamente trascendimos en el mundo criminal, sino que cuando la gente veía, muchos decían: estos individuos son miseria parida por una sociedad. Pero yo me acuerdo, después de cada hecho criminal, después de cada homicidio compulsivo, después de cumplir órdenes a grandes hombres de poder, había momentos donde yo llegaba a mi recámara y me recordaba los días de mi niñez. Me recordaba cuando yo le juraba a mi abuela, una mujer artrítica que cuidó mi vida desde que era un niño, que cuando yo fuera grande iba a ser un médico para curarle su artritis. Me acuerdo que cuando terminaban las fiestas y las parrandas, donde la gente elogiaba nuestro trabajo, donde muchos nos conocían como bravos o criminales poderosos, yo me encerraba en recámaras a llorar mi tristeza, a mirar la realidad y el cuadro de mi familia, a entender que nunca había crecido con un padre, con una madre, y nunca tuve una familia. Eso me remontaba más al crimen, eso me hacía más insensible, eso proporcionaba en mí más desgracia y más destrucción, donde ya no solamente era un vaso común, ahora era un vaso destruido en las manos del alfarero.
Porque aún cuando tenía un corazón de criminal, porque aún cuando tenía un corazón marcado por el estigma de la violencia, seguía siendo internamente un niño noble, un niño con deseo de haber vivido la vida, no en el crimen, sino como cualquier niño pudiese haber vivido la vida. Pero ya al momento de recuperar una realidad que no podía tener en mis manos, era tarde. Porque el mundo que abracé era como un boomerang. Día a día me absorbía, día a día me consumía, día a día marcaba más mi corazón y mi destino. En este mundo gané fama, gané poder, gané destino humano. Pero internamente quiero decirle a los jóvenes, lo perdí todo. Lo perdí todo. Porque originalmente nunca quise ser un criminal. Pasaron los años y empiezo a sentir lo que es la fama y el poder. Cuando caminaba en los barrios, me gustaba que la gente dijese: ese es el criminal de Pablo, el Chino Millán. Cuando yo me movía, me gustaba que me vieran con mis gangas, hombres como la Kika, el Tyson, Popeye, Pechi, donde la gente decía: esos son los bastardos más malos de este territorio. Porque internamente me abastecía de la desgracia que vivía. Cuando caminaba me gustaba que me dieran buenos contratos, porque eso satisfacía mi amargura de niño. Me gustaba apasionadamente la labor del crimen, porque ahí mitigaba la desgracia de mi niñez. Pero quiero decirte algo, hermano. Aunque humanamente gané una vida humana, perdí mi destino. A un nivel tan grande que cuando subo a la cima más grande, el criminal más grande de Pablo y la historia, ya no me importaba que me dijeran: eres la gran realidad que vive un hombre de poder como Lesco Escobar, John Henry, el Chino Millán. Había momentos donde yo me apartaba de la gente y era tan grande la desesperación y la frustración de no sentirme realizado como un ser humano común y que el mundo me marcara como un criminal, que habían días donde jugaba hasta 7 veces a la ruleta rusa queriéndome matar, tumbarme la cabeza. Esto lleva a mi vida a una realidad gruesa y es un estado depresivo. Habían días donde no me daban ganas de bañarme. Me apartaba sin bañarme, oliendo vuelta canela de gorila, bostezo de momia. Habían días donde no me daban ganas de vivir. El diablo me metía en la cabeza el deseo de tumbarme la cabeza, de matarme, de hacer juegos violentos. Me acuerdo que habían días donde yo subía a la cúspide de un lugar que se llama Supía, es un cerro inmenso en Colombia, en contravía, para que una volqueta bajando me matara en moto. Habían días donde 8 veces jugaba la ruleta rusa metiéndole un tiro a un fierro 3/8 largo a tumbarme la cabeza, y me la troné varias veces. Sentí el gatillo en la cabeza y nunca me tumbé la cabeza. Pero mira lo lindo, hoy toda esa realidad lo evidencio. ¿Por qué? Porque ahí había una promesa evidentada que yo no conocía. Y es cuando la palabra dice: a Dios no le importa la vasija rota. Aún en el destino de un vaso roto, Dios tiene planes para el que se rompe. Seguí mi vida y llego a ser el hombre más grande que cuidó a Pablo en la historia, John Henry, el Chino Millán. Cualquier persona en mi barrio, en mi país, te hablaba de mi historia. A un nivel tan grueso que a veces ganaba hasta 6.5 millones por torcido, por atentado, billete grande. Pero mira lo tremendo. Me llega mi último contrato a finales del 88, donde le sacan la ley de extradición y me mandan a hacer un torcido en diferentes lugares de Colombia. Hice mi primer torcido, que fue uno de los más grandes en Colombia con mi gente. Pero en el torcido se me cae la cédula de identidad y la libreta militar. Y al otro día, cuando llego, contento por haber hecho el torcido, mi nombre y mi apodo salían primeras planas con nombre propio. Colombia me acusaba del torcido por un error de mis documentos de identidad.
Eso le movió un poquito el tapete a Pablo porque era una carta clave para el hombre, ¿me entiende? Pero a la misma vez era un propósito tremendo porque Pablo toma la determinación de mandarme a un lugar que se llama Puerto Leticia, en una selva entre Manaus, Brasil, Tabatinga y un lugar que se llama Benjamin Constant. Llego, me interno allí. Pablo me dice: parcerito, vaya y se calienta ahí un buen rato, quédese el tiempo que quiera, yo tengo gente ahí, escóndase porque es que el nombre tuyo está plasmado y te van a seguir. La gente de la Operación Exterminio. La Operación Exterminio era una mezcla del DAS en Colombia con muchos organismos de seguridad en Colombia, que cuando cogían a los criminales les tumbaban la cabeza. Se conoce en Colombia como el paseo. Se evidenció, me fui para Brasil, pero ahí empezó mi desesperación, porque como que cada momento que yo me veía en un espejo, Dios me hablaba a mi realidad, Dios me hablaba a mi desgracia, Dios me hablaba a mi vida y a mi miseria, pero todavía no conocía el pensamiento de Dios. Me acuerdo que pasé 3 meses ahí, tremendo, mano, los días más violentos de mi vida, en unos lugares que se conocen como caletas. En caletas son lugares donde se cocina la cocaína, que a veces están subterráneos 10 pisos abajo de la selva. Allá hay casas, allí hay cantidad de cosas, hay recámaras, se puede ver VCR, televisor en color, parabólicas, son casas abajo de la selva. Y ahí me encaleté, no tenía necesidad de salir a la superficie. Me sentía seguro, 3 meses en esa situación. Pero me empezó a entrar desesperación y Satanás me decía: mátate, eres una basura. Y empiezo a jugar para matarme más violentamente. Me acuerdo que en la caleta, especialmente en las cocinas, habían siempre 50 hombres, 60 hombres. A todos los retaba. Me levantaba desde temprano y yo no permitía que me sirvieran. Siempre salía peleando por cualquier cosa. Y después de pelear, pues yo decía: vamos a matarnos afuera al duelo al blanco. Yo lo que quería era que me metieran un tiro en la cabeza para acabar con esa desgracia. La gente entendida llamaron a Pablo a Medellín, le dijeron: patrón, aquí el chino está loco, se le está patinando el caspero, le está volando la coca y lo único que hace es meter bazuco venteado, vicio venteado. Le dijeron a Pablo: se mete hasta 70 maduros con queso diarios. O sea, sale bien embalado y quiere matar a la gente aquí. El tipo me timbra y me dicen por clave: amor, vete a Brasil, a Manaus, ahí te van a atender. Me voy a Brasil. Como él tenía tanto aprecio conmigo, me conocía desde los 9 años, hermano. Esa realidad plasmaba como un sentimiento paternal. En Brasil me sigo enloqueciendo, empiezo a gastar el billete. Había momentos donde rentaba suite por $2,500, $3,000 por noche. Rumba venteada, le armaba problemas a medio mundo. Yo quería matar hasta el diablo si se presentaba, aborrecido. Yo quiero que plasme esto, hermano: una vida destruida por las circunstancias es una vida horripilante. Pero mire lo tremendo, llega un momento donde un pana mío me dice en una tarde: parcerito, vámonos a las playas de Copacabana, rentamos una nota bien chévere, hay nenas, hay trago, hay bazuco, hay perico. Quedémonos ahí, vas a ver un lugar que se llama Copacabana, donde en las mañanas sale el sol danzante. ¿Qué es el sol danzante? Un fenómeno donde el sol es la nota más grande en Copacabana. Me dice el hombre: si tú te metes en una nota tremenda, te levantas a las 5 de la mañana y ya el sol está saliendo frente a donde tú estás. Es una nota increíble, empezás a ver a Mickey Mouse, el Pato Donald, te metes en una nota gruesa. Yo le dije: bueno, pues parece fascinante la nota. Y mi panita me hace un segundazo y me llevó. Toda la noche ese día metí bazuco, venteado, bazuco. Mira, hermano, la reacción del bazuco es violenta. Metí bazuco, pura base. En la mañana me levanté temprano, me puse una camiseta, había gente al lado cuidándome, porque pagaba muy bien, porque pensaba que me iban a tumbar la cabeza en cualquier momento. Y mire, mi hermano, cuando la nota va, pasaron las 6 de la mañana, las 7 de la mañana. La verdad, nunca vi el sol danzante. Pero como a esa nota de las 9:30, yo empiezo a ver que como que viene una señora al lado mío. Pero mi gente no reaccionó, ¿me entiende? Yo no sé por dónde se metió. Y la mujer con un librito más o menos como este.